Vámonos por lo legal. 2:38 de la tarde, vámonos por lo legal, y por eso es un gusto darle la bienvenida a la doctora Tamara Adrián, profesora universitaria, abogada, dirigente política y además una figura que participó igualmente como candidata en la elección primaria, mediante la cual la plataforma unitaria escogió su candidata, en este caso candidata que no pudo participar, todo este proceso que conocemos por la inhabilitación en el caso de María Corina Machado. Bienvenida a la doctora Tamara Adrián, un gusto. Muchísimas gracias y un gran saludo a cada uno y cada uno de los oyentes. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. Y empecemos con esta propuesta que ha hecho Enrique Márquez, pero en el contexto del Frente Democrático Popular o Frente Popular Democrático, de ir a la Sala Constitucional del TCJ a pedir que se revise el dictamen que se dio a conocer el día de ayer. ¿Usted le ve sentido a este camino? ¿Cómo lo ve? Mira, desde el punto de vista del derecho, y cuando uno enseña derecho, uno indica siempre a los estudiantes que hay que ejercer todos los recursos posibles cuando una persona no está de acuerdo con una decisión. Porque el no ejercer un recurso significa de alguna forma una aquiescencia, una aceptación tácita y en consecuencia una convalidación de aquello con lo que no se está de acuerdo. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, el ejercicio de un derecho como el derecho, en este caso, a un recurso de revisión, es un derecho constitucional y legal que no debe ser abandonado por quien crea en el Estado de Derecho y en la posibilidad de que el Estado de Derecho cumpla una función. Ahora, lo que correspondería, le preguntamos también por el tipo de recurso, porque hoy en la rueda de prensa, tanto la abogada María Alejandra Díaz como el ex candidato Enrique Márquez, Juan Barreto, no aclararon cuál es el tipo de recurso. En su opinión, ¿es un recurso de revisión lo que corresponde? ¿Y por qué sería ese recurso, doctor Adrián? Bueno, porque las posibilidades que se tiene para acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional son relativamente tasadas y limitadas. Y en mi opinión, salvo otras mejores en derecho, lo que cabría es un recurso de revisión de sentencia que abriría la puerta a que la Sala Constitucional revise justamente ese recurso de revisión, el contenido de la sentencia que dictó la Sala Electoral. Sería un recurso de revisión de sentencia que puede ser respondido en cuánto tiempo, es decir, ¿cómo es ese procedimiento, doctor Adrián? Sí, de acuerdo con la ley de procedimientos constitucionales, el plazo para la admisión debería ser teóricamente de 5 días una vez de presentado el recurso, y luego la ley establece un procedimiento luego de admisión con la finalidad de que las partes presenten sus argumentos y consideraciones y pruebas y entra en fase de sentencia. No hay un lapso, digamos, que sea inefable en el ámbito del recurso de revisión. De acuerdo. Claro, este sería el camino de recurrir a la Sala Constitucional, que es un derecho, como usted lo ha planteado. Doctor Adrián, ¿hay otros mecanismos institucionales que usted ve que en este momento pudiesen ayudar a buscar respuestas? Mira, en una opinión que yo di hace algunos días, yo hacía un paralelo entre lo que en la Iglesia Católica a partir del siglo VIII, IX, se establece como lo que se llaman los dogmas de fe, que son aquellas interpretaciones fidedignas que alguien, puede ser el Papa por el tema de la infalibilidad de los papas, que luego creó varios cismas, por cierto, o puede ser otro grupo de personas, un concilio de obispos, etcétera, que establecen una interpretación fidedigna de algo sin que pueda ser cuestionado. Yo veía mucho de paralelismo entre esto y lo que ocurrió
con la promulgación en el Consejo Nacional Electoral, sin la publicación que hasta hoy, hasta el sol de hoy, no ha sido publicada las actas ni los resultados discriminados por centros electorales y mesas electorales, y luego evidentemente por parroquia, municipio, estado y otra circunscripción que pueda existir. Eso siempre se ha hecho, no se ha hecho en este caso. Por cierto, en consecuencia hay una mora de parte del Consejo Nacional Electoral que pretende ser subsanada a través del contenido de la sentencia, que debo reconocer todavía no he leído porque no estaba disponible en la página web. No sé si hoy está disponible en la página web, pero he estado bastante ocupada en la mañana y no he entrado a ver si ya está disponible esa sentencia. La página está, no sabemos si caída o qué ocurrió, porque intentamos también buscarla con fines periodísticos, doctor Adrián, y lamentablemente no fue posible. Es decir, no se conoce, no ha sido publicada. El contenido ya se conoce por otras vías, pero no ha sido publicada hasta el momento. Conversamos con la doctora Tamara Adrián y claro, cuando habla del dogma de fe, pues nos pone en la discusión filosófica. Es decir, se da por cierto algo sencillamente porque se tiene fe en quien lo dice. Es correcto y en materia electoral lo único que no se puede establecer es un dogma de fe, porque solo a partir del conocimiento efectivo de los resultados en cada uno de los centros es que se puede lograr un cambio, es decir, una certeza sobre el contenido del resultado electoral. Ahora, vuelvo, doctor Adrián, a este recurso, como usted lo plantea, que sería un recurso, según su visión, además como jurista y profesora investigadora, de revisión de la sentencia. ¿Hay alguna otra vía legal que, en su opinión, las fuerzas democráticas deberían agotar o apelar a ella? Bueno, teóricamente en materia judicial no. Y como se pretendió a través de un recurso contencioso electoral anómalo porque no fue dictado un recurso contencioso electoral, se intenta para cuestionar un resultado, nunca para afirmar un resultado. Aquí el contenido, es decir, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con el resultado de la mesa tal o de tal elección, entonces yo intento un recurso contencioso electoral cuando soy el perjudicado directo, con la finalidad de buscar exactamente de solucionar el tema por vía judicial. Acá se intentó un recurso cuyo contenido tampoco es conocido públicamente, por medio del cual se pretendía que se declarara una certeza. Es decir, los tribunales no están para declarar certeza, sino en el caso de lo que se llaman los justificativos para perpetua memoria, que tienen un carácter administrativo. Son las llamadas declaraciones de testigos. Esos justificativos para perpetua memoria es simplemente el dicho de alguien, pero trata de dar cierta certeza sobre un hecho. Acá, cuando se intenta el recurso, se intenta para que se justifique, por eso yo hablo de un justificativo para perpetua memoria, se justifique que el contenido de un determinado acto de proclamación es adecuado. Y de lo que yo escuché ayer en la alocución de la presidenta de la Sala Constitucional, de la Sala del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral, no queda constancia de quiénes fueron los testigos, quiénes fueron las personas que actuaron, qué fue lo que se revisó, qué no se revisó, con qué constancia se revisó, pero eso solamente se podrá saber cuando se publique la sentencia o esté disponible la sentencia. Que debería incluir toda esta información, evidentemente, ¿no? Todas las respuestas a estas preguntas. Claro, porque si lo que se pide es que se deje certeza, por eso digo yo que es un recurso anómalo,
porque no es un recurso con El del mandatario Nicolás Maduro, ¿no? El que se introdujo, el contencioso. Sí, exacto, porque el contencioso es cuando yo no estoy de acuerdo. Claro. Acá fue porque yo estaba de acuerdo. Por eso que yo llamo que es un recurso anómalo, donde lo que se busca es una ratificación de certeza de una determinada decisión. Por eso tiene ese carácter, desde el punto de vista jurídico, aquí estamos hablando de derecho, no de cosas políticas, sino desde el punto de vista del derecho, no tendría el carácter de un contencioso desde el punto de vista estricto de la palabra, porque no se está objetando, lo que se está buscando es una certeza. Claro, de acuerdo. Estamos conversando con la doctora Tamara Adrián a propósito de la sentencia 032, pero hay un elemento adicional también. Doctora Adrián, nos referimos a este anuncio que hizo el fiscal Tarek William Saab de que se va a citar a Edmundo González Urrutia, al candidato Edmundo González Urrutia, en las próximas horas al Ministerio Público. ¿Qué pasa si no acude? Mira, yo no puedo prejuzgar sobre eso porque en primer lugar yo no soy penalista. Y no siendo penalista no quiero usurpar las funciones de quienes sí tienen las competencias para decir. De lo que yo conozco del tema penal es básicamente puede haber un desacato que puede generar una segunda citación. Depende además en qué carácter se está citando a la persona. Pero te estoy diciendo, es lo que conozco yo sobre el derecho penal, que no es un derecho que yo ejerza de manera directa. Seguro, profe, y gracias además por responsablemente aclararlo. Volvemos al punto que conversábamos, porque está por una parte la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral, Sala Constitucional, pero hay otro actor que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Hay forma legal de insistir en que el CNE cumpla su parte en terminar la historia pendiente, por llamarlo de alguna forma, como lo dicen los actores políticos? Bueno, bajo la sentencia se pretendía desposeer al CNE de la competencia de publicar. Entonces quedamos en un limbo en el cual la sentencia no publica resultados discriminados, pero el CNE habría sido desposeído. Entonces, puede por esa vía pensarse en algún recurso legal. Lo que pasa es que aquí no estamos en presencia de un tema legal, básicamente. Claro, cuando dice que no se publican los resultados discriminados y se usó sus palabras legales, se desposee al CNE para dar un dictamen, usted dice que se queda en un limbo. ¿Cómo se despeja ese limbo? La única forma es que se publiquen efectivamente los resultados, como lo exige la ley, por cierto. La Ley Orgánica de Procesos Electorales exige la publicación de los resultados discriminados, y inclusive ese lapso está vencido desde hace bastante tiempo para la publicación por mesa, por centro, por parroquia o municipio, por estado o centro o circuito electoral de cada uno de los candidatos y de cada uno de los partidos, porque no es solamente el candidato, un partido varios partidos pueden haber apoyado a un candidato, entonces tiene que haber una discriminación por voto, por partido en cada uno de los centros. Ahora, doctor Adrián, usted también nos acaba de decir que no es más que un asunto legal, es un asunto político. ¿Cómo se despeja? ¿Se debería despejar con la política entonces? Sí, exactamente. Yo creo que, como lo han dicho algunos, se abre la posibilidad de un proceso de negociación de buena fe, que por ahora yo no veo las posibilidades claras de que eso acontezca, pero muchas cosas pueden estar sucediendo en este momento con la presión internacional, sobre todo después del comunicado que varios países hoy acaban de publicar sobre la sentencia de ayer. Lo que usted da a entender es que, aunque no aparentemente no haya negociación, podría estar ocurriendo fuera de los micrófonos, por decirlo así. Donde deben ocurrir las negociaciones, por cierto, una negociación en micrófono
no es una negociación como un consejo de ministros por televisión, no es un consejo de ministros. En todos los sitios donde ocurren negociaciones o discusiones de temas importantes, hay un aspecto de privacidad y un aspecto de sigilo que tiene que ser cumplido. Entonces, por eso los temas de micrófono deben ser proscritos en una situación tan compleja como la que existe en Venezuela en este momento. Doctor Adrián, se ha hablado dentro de la política, justamente, pero se une lo político con lo legal. Se ha hablado de una amnistía, especialmente, bueno, una amnistía por toda la situación previa al 28 de julio, ahora una amnistía por todas las situaciones posteriores al 28 de julio. ¿Cómo sería? ¿La figura es la amnistía? ¿O cuál es la figura para bajar la crispación, como decía Juan Barreto el día de hoy en una rueda de prensa? Yo coincido con Juan Barreto en esta apreciación que tú mencionabas. En primer lugar, habría que considerar seriamente dentro de un proceso de negociación el cambio del CNE, porque decididamente ha demostrado en una situación tan compleja como la que vive Venezuela una actuación que no cumple con la ley, y en consecuencia eso debería ser revisado. En segundo lugar, pienso y coincido con el señor Barreto en el sentido de que debe haber una posibilidad de borrón y cuenta nueva para todos los lados. Por cierto, es que una de las cosas que, salvo aquellas cosas que podríamos catalogar como delitos de lesa humanidad, porque esos no prescriben aquí ni en la China, pero en líneas generales, en un tema de crispación política, todas las negociaciones que ha habido en la historia llevan a considerar amnistías, perdones, mecanismos que permitan llegar a una solución al menos lo más cercano a lo óptimo para todas las partes involucradas. Claro, cuando habla de un cambio en el CNE, eso pasa por una negociación. ¿Negociación entre quiénes? Ese es el punto central. ¿Quién negocia? La situación actual implicaría dos posibilidades. O la posibilidad de negociación con un grupo determinado que se privilegia, como sucedió en las negociaciones de paz en Colombia, donde se deja de lado, por ejemplo, el ELN, pero se privilegia la negociación con la FARC. Eso implica una opción de dejar por fuera a un actor relevante a los fines de lograr un acuerdo con otro actor relevante. Porque muchas veces actores relevantes tienen intereses en conflicto y es imposible entrar en una fase de negociación en contubernio, como diría, decir, no hubiéramos podido meter en el mismo saco en aquel momento al ELN y a la FARC. Claro. Entonces, esta es una escogencia que, de darse un proceso de apertura de negociación, probablemente quienes entren en ese proceso de negociación tendrán que escoger actores relevantes con los que hacer esa negociación, en el entendido de que dejan por fuera a otros actores relevantes con las consecuencias que eso puede implicar. Es un tema de teoría de negociación. Sí, claro. Y en teoría de negociación, una de las cosas que resulta más difícil es el de negociar con actores en conflicto. Es decir, tienes de un lado varios actores en conflicto y ellos negocian con otro lado. Esa negociación muy probablemente sea muy difícil si los actores en conflicto no pueden ponerse de acuerdo entre ellos para negociar con el otro sector. Claro, que estamos en una situación, pareciera que estamos en una situación así.
Sí, por eso digo yo muy responsablemente que quienes en el momento dado tengan, y serán criticados muy probablemente, mira, es que dejaron afuera a tal persona, dejaron afuera a tal grupo. Sí, pero es muy probable que en un proceso de negociación responsable haya que llegar a esas opciones. De acuerdo. Bueno, seguirán transcurriendo los días y seguiremos observando y seguiremos conversando. Profesora, muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias de hablar pues, de estos temas jurídicos que muchas veces son tan poco agradables a la mayoría de la gente, pero que a pesar de todo siguen teniendo su relevancia. Así es. Muchísimas gracias, doctor Adrián. Un gusto, gracias. Y feliz tarde. 2:58.